Mystery World es un canal de exploración urbana dirigido por una pareja, siendo Darian y el Capi. Este último tendría ya la experiencia de hacer contenido por mucho tiempo y siendo uno de los creadores de contenido más longevos de terror y eventos paranormales en Latinoamérica, al punto de ser los primeros como Dross, entre más. Al paso del tiempo veríamos cómo Capi dejaría el canal Creepypastas Everywhere, pero dentro de esto ha tenido experiencias con lo paranormal, eventos de brujería y seres que se aparecen en sus videos de fondo. Es por eso que te presentamos el aterrador caso de Mystery World, o cosas paranormales que le han pasado a este canal. Iniciamos. Como se nos mencionó, Creepypastas Everywhere es un canal de terror que había creado el Capi y por más de 5 años no subiría contenido, porque crearía el Mystery World, un objetivo del canal que era conocer todos los lugares malditos, embrujados y con más carga de energía paranormal en ellos. Esto provocaría dejar a un lado el canal de Creepypastas para apenas agosto del 2025 volvería y presentaría este modo de entrevistas, siendo uno de los más fuertes creadores de contenido de terror que tiene YouTube en habla hispana, que sería presentar a Dross, yendo actualizando con varias personas famosas del medio o que tienen una gran historia que contar. Una de las primeras experiencias que tendría al momento de estar ya en este mood de exploradores urbanos sería con algo que se repetiría mucho en los videos, más de 3 veces, que sería con un hombre de camisa roja. A lo que narran estos dos, comenzarían con un video de una exploración en un hospital abandonado, donde hacían más de 500 para ser exactos. Aquí pasaría como una exploración normal, una parte de día y otra de noche, que también mucha gente confiaría de que era un homeless o un loquillo de la calle, que a mejor era su hogar para poder drogarse o dormir tranquilo. Pero lo interesante es que a partir en el video, y que solamente sería por un momento, porque al regresar esta persona ya no estaría. Lo interesante es que resaltaría entre las paredes de color amarillentas o blancas y cómo entre la suciedad podría verse. Cosa que Capi no sabría nada de esto, incluso cuando lo grabó y lo editó, no vería nada. Curioso sería que la gente comenzaría a mencionar el minuto donde aparecía, y es un medio segundo que aparece el ente y desaparece, por el cual era poco notorio en la edición, pero bueno, lo dejaron ahí. Pero otro lugar que ahora sería en Tampico, Tamaulipas, un lugar lejos que de igual forma sería en un hospital abandonado, veríamos por aquí en pleno día al fondo un sujeto como asomándose. Por una puerta con reflector de la luz se notaría más que tendría una prenda de color rojo. Esto provocaría más el pánico en los fans que los propios Darian y Capi, pensando que solamente sería una coincidencia. Pero habría otro lugar donde se toparía, pero ahora siendo una sombra en una puerta que el Capi notaría como si estuviera sosteniendo una vela, y resaltaría la ropa que tendría siendo el mismo color de camisa roja. A lo cual pensaría que era como algo que se les había pegado, pero es interesante porque Darian sí cree en lo paranormal, pero no en las energías o brujerías y hacerse una limpia, al igual que el Capi, que no cree en lo paranormal, y es por eso que busca documentar todos los lugares paranormales o tenebrosos del mundo para demostrar que existe o no, y también cambiar el parecer en su mente agnóstica ante todo este fenómeno. Comentaríamos esto porque mucha gente le comenzaría a comentar en los videos que deberían hacerse una limpia, a como está acostumbrado Latinoamérica en su mayoría, de que con esto se solucionarían los conflictos que son de salud y son más espirituales o de suerte, entre más. Pero al final de todo se calmaría porque dejaría de pasar, ya que también irían a otros lugares,
fuera de México. Y bueno, ahí no encontrarían nunca una camisa roja o un ser de este tipo de vestimenta, así que se quedaría con solamente estas 3 coincidencias, que 2 quedarían grabadas en cámara. Otras experiencias ahora tendría la pareja durante que apenas se estarían animando a vivir solos. Esto en una casa rentada que sería en un lugar cerca de la Ciudad de México, porque las casas eran enormes, pero estas costaban barato, ya que por la zona que era una zona residencial para la gente de tercera edad que estaba trabajando en Ciudad de México, pero que algunas veces iban a visitarlas. Pero estas habían quedado olvidadas por las pérdidas de gente en los terremotos que habían de vez en cuando en Ciudad de México. Aquí cerca de su casa había una que era vecina donde tendría una campana en el techo, lo más alto posible. Pero lo que vería el Capi como raro era en la noche, porque al momento de que Darían dormía, el Capi escuchaba cómo balbuceaba, incluso llegaba a hablar de una anciana que iba a asesinar al Capi. Esto aterraba mucho y rápido la despertaba, pero era un enojo de Darían, porque ¿para qué la despertaba? Notando que no recuerda nada de qué habla en esa noche, y esto lo pudo estar notando porque se repetía cada vez, pero ahí entraba la campana. Que cada vez que suena esa campana era el momento de que Darían comenzara a hablar en las noches. Esto preocupándole, empezó a investigar y denotaría que esa casa estaba sola y solamente había un portero o albañil que cuidaba y mantenía limpia la casa, pero que era imposible que alguien a altas horas de la noche tocara esa campana porque asegura que no tenía luz para cubrir toda la casa, ya que se daba cuenta que se la robaba. Así que una noche intentó preguntarle cosas de qué era lo que veía o qué era lo que intentaba decir a Darían para hacer esto, indicando de nuevo sobre la anciana y que lo iba a matar. Pero en eso le preguntaría qué había comido en la tarde, concordando y aceptando que entonces esto es algo que ella pasa, pero que también sabe de lo que ha hecho. Siguiendo así los días de que a cada noche Capi se preocupa porque le decía a Darían que lo iban a matar, la anciana de al lado, y sí, esa anciana que era dueña de la casa de la campana había fallecido. Así que era algo curioso, pero el Capi lo tomaría ya como algo normal, incluso la grabaría para mostrársela al día siguiente y comprender de lo que le está advirtiendo, quedando así esta anécdota porque al poco tiempo partirían de este pueblo y se irían a una ciudad más grande. Ahora partiremos en las historias que le han pasado a cada uno por separado, siendo Darían la primera que comenzaría un hecho algo turbio en su familia, más por el lado de su madre, y que esto conectaría con un familiar del Capi en un futuro, pero solamente por el tema y no tanto porque tengan una conexión con familiares. Esto se debe a que su madre se había juntado por un tiempo con gente que se encargaba de robar cruces. Estas cruces serían de una forma algo para hacer en rituales y ceremonias que también se hacían todas en su casa. Así que darían explicación que estos sucesos traerían fenómenos paranormales a la casa, como serían ver sombras, escuchar pisadas pero de botas pesadas. Incluso llegarían a tocar varias puertas a altas horas de la noche. Lo peor es que cuando eran niños, la madre de Darían los dejaba solos por ir al trabajo, y al ser hermanos, estos trataban de jugar afuera o pasar el mayor tiempo en el patio o calle para no estar en la casa. Pero ahora que Capi ya estaría en su vida, sería invitado varias veces en la casa, donde aquí contarían Darían que una vez que ya había fallecido su abuelo, que era dueño de esta casa, y se la dejó a su madre, notarían cómo el espíritu de este abuelo seguiría en la casa, porque una vez subiría al segundo piso de la casa donde sería la estancia de este abuelo fallecido. Aquí notarían cómo una puerta con cadenas se azotaría mucho y pensarían que el hermano de Darían estaría dentro, pero este estaría llegando a la casa y gritándoles desde la calle de que por qué le hablan.
preguntándole qué caso pensaban que estaba acá arriba y aterrándose mucho porque entonces, ¿qué era lo que hacía esa puerta azotarse? La casa aseguraría a Darian que se acumularon varias energías paranormales o que harían muy pesado la casa, porque al día de hoy la tiene y cuenta su madre que hace mucho tendría un perro de mascota, pero había momentos que gritaba, como si alguien le hubiera pateado. Esto provocaría mucho miedo en la familia de que no es algo que lo estuviera mordiendo o que alguien le hiciera ese daño, sino que nada más de repente el perro gritaba de dolor, incluso en la noche, gritando a su madre que lo dejen en paz, a algo que sabría la madre de Darian que existía, o que algo venía a pelear con el perro como un ente o un ser paranormal. Incluso Capi contaría que al quedarse varias veces por la zona que viven y lo peligroso que es, notaría como a altas horas de la noche se comenzaría a escuchar ruidos y tiradera de platos como si estuvieran acomodándolos, pero aseguraría Darian que será mejor que se duerma para evitar esos ruidos. Ahora la otra parte del Capi sería presenciar un evento de una tipo posesión, hecha por un tío que tendría la conexión del igual, robar cruces. Él vendría funcionando como una figura paterna para el Capi, pero sabrían ahora que es adulto el Capi, que su tío es mala persona. Esto porque junto a su primo Charlie siempre lo vieron como algo normal, el andar con él en panteones, robando lo mismo que hacía la madre de Darian, cruces. Esto provocaría que un día en la tarde, al llegar a su casa, notaría como el primo Charlie estaría preocupado y diciéndole que algo le pasa al tío, porque desde la mañana se metió a un cuarto con un chico. Al entrar por la fuerza verían cómo este tío estaría usando ron o vodka para poder mojarlo y así comenzar a hacer un ritual satánico, metiéndose en su garganta cera caliente con vodka al chico. Saldría corriendo de la casa gritando que le quema, y todo esto causando un tipo de conmoción o desesperación de que cambiaba su voz, denotando mucho que era una posesión, a lo cual era solamente una alteración de su cuerpo, así que mucha gente acudió a ayudarlo, incluso la policía, pero donde notaría que el tío estaba mal, que al ver que la policía ya había llegado, actuaría de una forma como que a él también se le había metido el demonio, cosa que su tío era muy delgado y débil, así que el Capi con un golpe lo tranquilizaría, estando él ya en la secundaria, sabiendo que es mejor afrontar las consecuencias de sus actos, pero el tío seguía negando, pero ya más calmado. Esto provocaría que desde ese momento comenzaran a verlo como malo. Esto no lo contaría Capi en su canal porque su familia hablaría con él de que lo siguen defendiendo a su tío como si no fuera mala persona, pero por querer a sus familiares no lo cuenta en su canal, pero sí lo contaría con Fepo. Llegan los paramédicos y agarran al niño y le dicen, ¿qué le dieron? ¿Qué te dieron, chavo? Uno de los paramédicos medía como 2 metros, gigante, así robusto. Aquí viene donde lo que yo no puedo entender así. Agarra el niño al paramédico como si fuera un muñequito de trapo así, lo carga y lo tira, y ahora sí, haz de cuenta que en lugar de preguntar qué le dieron, casi que se ponen a rezar ahí diciendo que era el anticristo. Ese niño no tenía papás, pero tenía abuelita y tío, y su tío era como un chamán. Y llegó y le empezó a pegar como con hojas de una así. Y le hacía así. Y de repente se reía bien malévolo y así. Pero la gente decía no. O sea, la gente ni se arrimaba a ver. O sea, como que todos se escondieron, se metieron a sus casas. Los paramédicos estaban espantadísimos. Casi que los paramédicos decían, llamen a un paramédico. Otra experiencia paranormal la tendría en una visita a un lugar urbano abandonado que pensarían que este lugar estaría solo en la noche, pero las cosas paranormales se empezarían a mostrar un poquito. Como sería al entrar Darian en un lugar, veríamos cómo se marcaría una sombra de una cruz larga, poniéndose, cosa que era imposible porque no es que hubiera como marcas o una forma dibujada,
si no se creaba por el efecto del vidrio. Resultando curioso, pero al avanzar se encontrarían con un problema, que verían cómo se comienza a notar una sombra y ruido de que mueven y entran a un cuarto por medio de una puerta, notando unas fotos que Darían tomó y verían como si algo estuviera sujetando la puerta dentro con unos dedos. Pero esto se vería al final de que darían cuenta que no encontraron nada. ¿Pero qué será esa cosa? ¿Un vagabundo o algo de otro mundo? También han tenido como tipo de manifestaciones en el cabello de Darían. Esto porque al estar entrando en un lugar notarían cómo se comenzaría a mover este pelo. Y no se vería mucho por lo que iban grabando, sino hasta que después de estar subido, mucha gente notaría cómo en cierto segundo y minuto el pelo de Darían se comenzaría a mover solo. Pero pensarían mucho que serían como estática por el lugar. Pero eso sería todo el cabello que se levantaría si fuera estática, pero solamente un mechón de su pelo comenzaría a moverse de una forma improbable. Otro evento paranormal les tocaría en un árbol algo extraño y ocurriría el momento de ingresar al bosque donde se daría todo el show y evento paranormal de la bruja de Blair. Estos notarían algo por las cámaras, como que pensarían que era algo fuera de sí porque verían unos pies flotando, denotando por lo que ellos creían ver que no estaban solos en ese lugar. También han escuchado ruidos y susurros antes de ingresar a lugares, como tal vez una prueba de sonido antes de comenzar a grabar, o algo que les advierte de que no entren. ¿No traes la lámpara larga? Sí. Me traigo la de cuadrito. Sí. Ahora sí ya. Ahora sí. Me traigo la de cuadrito. Sí. Sí. Es algo normal que se le dé el miedo en estas exploraciones urbanas, no tanto a lo que piensas que exista como del otro mundo, fantasmas o demonios, sino a los vivos. Esto porque varias veces ya incluso tiene un modus operandi este dúo de creadores de contenido, que sería cómo ingresar y andar preguntando si hay alguien. Al salir le preguntan que si pueden grabar y solamente andarán por aquí. Incluso le intentarán dar algo de comida y dinero. Esto, aparte de entablar una confianza con el vagabundo o el inquilino, también hace el interés de las demás personas que se ocultan para que salgan y quieran dinero. Pero en una ocasión solamente se aterrarían por encontrar a un sujeto drogado y escapar de él, pero al paso de las semanas, un familiar del Capi le mandaría una nota donde la policía encontraría en el lugar donde vieron a este vagabundo como alguien había sido encontrado sin vida. Vente. Hay alguien. Mystery World, como se mencionó al inicio, comenzaría de nuevo a subir contenido después de 5 años al canal de Creepypastas Everywhere. Este canal ahora formaría parte de entrevistas y podcasts de creadores de contenido en el ámbito de terror, siendo el primero y regresando con un buen entrevistado, siendo Dross. Aquí nos daríamos cuenta de que como Dross contaría de que entre tantos casos que la gente le hacía llegar, este solamente tendría miedo a uno, que sería el caso de un sujeto que tendría una posesión demoníaca. Después de esta tendría a Lin May, que contaría cómo desenterrarían a su esposo fallecido por cáncer, y el último que subiría sería de Raisa Rebellious. Sin duda, un creador de contenido que ha dado el Capi y Darían, que hoy en día sus canales están arriba del 1,000,000 de suscriptores, llegando con todo esto al final del aterrador caso de Mystery World y de cosas que le han pasado tanto a Darían y al Capi.
Si te gustó, déjanos saber con un like, compartido y suscripción. Te dejo más contenido en las anotaciones del video para que lo cheques. Dicho eso, nos vemos la próxima.